Muy buenas noches, apreciada docente y compañeros. Para finalizar el taller 3 dentro de la sociología del derecho, analizaremos la evolución del reconocimiento jurídico de la diversidad en la sociedad ecuatoriana. Es así que la diversidad en la sociedad ecuatoriana ha experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo y se ha hecho evidente esencialmente en las constituciones ecuatorianas. Y esto trae implícito la idea de una nacionalidad única en el país. Esta idea necesariamente excluyó a todos los habitantes de los diversos pueblos indígenas a quienes se les consideró como sujetos en transición hacia una integración en una cultura nacional única. La exclusión étnica y cultural es un tema relevante en el contexto de la sociología del derecho en el Ecuador. A lo largo de la historia, diferentes grupos étnicos y culturales han enfrentado formas de exclusión y discriminación en el sistema legal y en la sociedad en general. Es así que la invisibilización del indígena se fue profundizando a pesar de que estos pueblos representan una parte significativa de la población y poseen una rica diversidad cultural y conocimientos ancestrales. Sin embargo, históricamente han sido marginados y excluidos en diversos aspectos, incluido el ámbito legal. La sociología del derecho analiza las formas en las que se ha perpetuado esta exclusión y cómo se ha trabajado para reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. La discriminación y estereotipos han sido uno de los aspectos más relevantes. Los pueblos indígenas a menudo son objetos de discriminación y esto puede llevar a su invisibilización y ser excluidos de oportunidades como la educación, laboral y políticas, y ser representados de manera estereotipos o folclóricos en los medios de comunicación y en la cultura popular. También la pérdida del territorio y recursos han sido un problema. La falta de reconocimiento y respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas ha llevado a la pérdida de sus tierras ancestrales y a la explotación de sus recursos naturales sin su consentimiento. Esto afecta directamente a su forma de vida, su autonomía y su capacidad de mantener sus prácticas culturales. Es por ello que siempre han optado a ser escuchados mediante la lucha popular. La desigualdad socioeconómica es otro tema que también los pueblos indígenas a menudo se encuentran en situaciones de desventaja socioeconómica, con altos índices de pobreza, falta de acceso a servicios básicos como la salud y educación, y mayores tasas de desempleo. Estas desigualdades contribuyen a la perpetuación de la exclusión social. Además, se manifiesta en la negación de sus identidades culturales, que conlleva a la pérdida de sus tradiciones y lenguas. De esta forma, son menospreciados o ignorados, lo que conlleva a la desvalorización de sus aportes al patrimonio de la nación. Es importante destacar que se han realizado esfuerzos para revertir la invisibilización del indígena en el Ecuador, como la implementación de políticas de inclusión y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la legislación y la promoción de la participación política y social de los mismos. Sin embargo, aún persisten desafíos significativos para lograr una verdadera visibilidad e igualdad para los pueblos indígenas en la sociedad ecuatoriana. Desde principios de los años 90, el movimiento indígena cobró nuevo ímpetu y comenzó a pedir reivindicaciones económicas, pero sobre todo el reconocimiento. La Constitución promulgada en 1998 fue un hito importante en el reconocimiento de la diversidad en el país. Introdujo conceptos de pluriculturalidad y plurinacionalidad, reconociendo oficialmente la existencia de múltiples culturas y nacionalidades dentro del Estado ecuatoriano.
Este reconocimiento sentó la base para la protección y promoción de los derechos de los diferentes grupos culturales y étnicos, siendo una base y fortalecido en la Constitución del Ecuador aprobada en el 2008, profundizando aún más en el reconocimiento de la diversidad. Estableció principios fundamentales como el respeto a la interculturalidad, el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y el reconocimiento de la justicia indígena como un sistema legítimo en la Constitución. Otorgó una mayor protección y visibilidad a la diversidad cultural étnica en el marco legal. El reconocimiento de la diversidad en el Ecuador ha avanzado. Se han promulgado leyes políticas específicas para proteger los derechos de los grupos particulares. Por ejemplo, se han establecido medidas para garantizar la igualdad de género, la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y la promulgación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Estas medidas buscan abordar la desigualdad y promover una sociedad más inclusiva. Es importante tener en cuenta que, a pesar de los avances, aún existen desafíos en la implementación efectiva de las leyes y políticas relacionadas con la diversidad en Ecuador. La brecha entre el reconocimiento legal y la realidad social siguen siendo un tema relevante que requiere atención y voluntad política para cambiar las leyes en nuestro país y que los derechos ganados en nuestra Constitución no queden en letra muerta. Muchísimas gracias.